El carácter fuerte no se trata del que habla más alto o el que tiene el ceño fruncido. Es algo mucho más profundo. Y si no tienes cuidado del carácter que tienes, estás en un terreno muy, muy peligroso que puede destruir a tu equipo. Bienvenidos amigos a un episodio más de este podcast Influencia e Impacto. Soy Fer, estoy feliz de estar con ustedes de este espacio que es una conversación relajada, disfrutable, orgánica, pero sobre todo útil. Este es un espacio orgánico, relajado. Lo importante es disfrutarlo, útil, excelente. Amigos, saludos para todos también por aquí. Y nada. ¿Cachaquito listo o qué? Estamos listos, claro que sí. Vamos a darle, porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona, un tema que es central en lo que hacemos, un tema que todo líder necesita escuchar. Y vamos a hablar acerca de eso un poco más adelante. De hecho, entrémosle de una vez, ¿no? Dale. Esto, de hecho, está calientito, esto está reciente porque lo venimos hablando recientemente. Justo esta semana hablábamos con nuestro equipo Así es, de liderazgo, con los 4 campus, y hablábamos de este tema de cómo realmente ser una organización irresistible. Una iglesia, una empresa, un emprendimiento. Y hablábamos de que para hacer esa organización irresistible, uno de los elementos, porque hay varios, ¿verdad? Así es. Uno de los elementos tiene que ver con tener una cultura saludable de liderazgo. Así es. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vaya que tenemos que hablar de eso. O sea, me refiero, hay mucho de qué hablar acerca de eso. Y lo primero, Fer, cuando hablamos de eso, tenemos que hacer la distinción, ¿verdad? De que o bien podemos hablar de cultura o bien podemos hablar de liderazgo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a dar, o sea, simplemente hagamos un acercamiento inicial en el sentido de que más que un buen liderazgo, fíjate, y esa distinción es importante, sí. Más que un buen liderazgo, más que tú sabes, ese espíritu de liderazgo, por decirlo de alguna manera, o esa fuerza con respecto al líder o a los líderes, estamos hablando de una cultura. ¿Ok? Que quiere decir que está permeado en toda la organización, no es un elemento, una persona, un equipo, sino está presente en toda la organización. Está embebido, está permeado. Así es. Entonces estamos hablando no de el líder como tal, ni que el líder desarrolle un buen liderazgo, sino más bien que se desarrolle una cultura de liderazgo. ¿Y por qué es importante? Por eso que escuchábamos hace muchísimos años, ¿verdad?, de Peter Drucker cuando decía que la cultura... Tú eres contemporáneo de Peter, ¿no? No. Te tocó recibir clases directamente de nuestro tío Peter. Del tío Peter. Peter Drucker decía que la cultura se desayuna a la estrategia. ¿Qué significa eso? Que puedo tener una gran estrategia, un modelo de negocio, un plan increíble, en fin, pero si no tengo una cultura saludable, entonces la verdad será un gran desafío poder llevar a cabo esa estrategia y poder tener el impacto que toda persona quiere en su organización. Esa es una gran frase, y más que una frase bonita o romántica, ¿verdad? Un cliché, es real. O sea, creo que estamos convencidos tú y yo de que sí, es real. La cultura se desayuna a la estrategia. Ahora, pero démonos el permiso de decir, oye, ¿realmente? Sí. O sea, bueno, ¿realmente? Fíjate, tú sabes, primero entendamos por cultura esos comportamientos que están inmersos dentro de una organización que son así, pues. O sea, yo estoy, por decirte algo, yo estoy aquí en México, ¿verdad? Estamos nosotros acá en México, y parte de la cultura tú la encuentras por las cosas que se hacen, por las cosas que se comen, por las cosas que se escuchan. Entonces eso es la cultura. No tienes que... O sea, toda organización tiene una cultura, ¿verdad? Empecemos por eso. Porque, óyeme, yo no he definido mi cultura. Ok, te entiendo que no la hayas definido, pero tienes una cultura. Y nada más, danos un ratito por ahí, ¿verdad? Viéndote cómo estás operando y lo vamos a identificar. Ahora, fíjate bien, el punto es esa cultura, a dónde te está llevando, ¿no? Hemos hablado de que la cultura se forma básicamente de lo que hacemos y de lo que permitimos. Entonces, la cultura en la que yo estoy inmerso es una cultura que yo quiero tener realmente, o sea... Y esa es una buena pregunta. La cultura que hoy tienes, ¿te gusta? Así es, porque la estoy disfrutando. Ajá, exactamente. O sea, te sientes orgulloso de esa cultura. Tú decías que la cultura es lo que decidimos que sea la cultura, pero también lo que permitimos. Así es. Y de eso hablábamos hace poquito, un amigo y yo, acerca de eso.
Y hay que tener cuidado. Como líderes debemos de prestar atención. Yo estoy seguro que cada persona que nos está escuchando en este momento puede hacer un repaso de sus últimos 15 días en el trabajo, en la oficina, en su empresa, en su iglesia, en fin, y puede fácilmente identificar algo que no le gustó, algo que ocurrió en alguna junta, algo que alguien dijo, una actitud tal que dijo, esto no me gusta, pero decidió hacerlo a un lado. O sea, decidió no hacerlo porque dijo, no pasa nada. No decir nada, no señalarlo, lo dejo pasar, cierro los ojos. Y eso es tóxico, eso es peligroso. Así es. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la cultura se construye con lo que decides, pero también con lo que permites. Entonces decíamos con lo que haces, con lo que decides, con lo que haces. Se forma con lo que haces y con lo que permites, ¿no? Y a veces pienso que como líderes, hablando de eso, de que lo dejas pasar, cierras los ojos, nos cansamos. O sea, como líderes es cansado tener que estar como decir, otra vez tengo que hablar de esto. O sea, no habíamos hablado ya de esto. Así es. Sí, cuando ya tú definiste la cultura y dijiste, ok, esta es la cultura que yo quiero en mi organización y yo voy a pelear por esta cultura. ¿Y cómo se define esa cultura? Yo la identifiqué con 3 palabras, con 4 palabras, con 2 declaraciones, en fin. La forma en cómo lo haya yo identificado. Y entonces yo veo que no se cumple, o veo que sí se cumple, pero que tengo que estar recordándolo. ¿Y será que de verdad tengo que estar recordándolo? Pues sí, porque tú no estás saludable por accidente. O sea, tú y yo no estamos saludables por accidente. No. O sea, no llegamos y nos colocamos al lado de una persona saludable, ¿verdad? Y entonces, mira, se me pegó la salud. Sí, se requiere mucha intencionalidad. Se requiere muchísima intencionalidad. Lo contrario a enfermarse. Yo sí me puedo acercar a ti, ¿ok? Y tú estás enfermo y fácilmente yo puedo adquirir entonces ese virus, ese malestar. Entonces como que ahí vemos el asunto de que tenemos que pelear por una cultura saludable, porque una cultura tóxica se puede adquirir con muchísima facilidad. Y se propaga y se contagia rapidísimamente. Ahora, es contagioso. Cachaco, tú tuviste una reflexión reciente acerca de esto que estamos hablando. Una conversación reciente, lo hemos hablado, ¿verdad? Acerca de esto de, híjole, nos cansamos, a veces sentimos que estamos siendo repetitivos. Cuéntanos un poco acerca de esa reflexión. Mírame, rápidamente la puedo comentar, los que nos están escuchando que son del mundo de iglesia, que entendemos que nuestra audiencia principalmente son personas que están involucradas en lo que es el ministerio o en el liderazgo de la iglesia. Pues yo estaba frustrado un poco con algunas situaciones del equipo, cosas que yo, híjole, tenía que recalcar y mi conversación con Dios fue como que, ¿y luego? O sea, ¿hasta cuándo tengo yo que estar en esta situación de estar recalcando? Y casualmente, ¿verdad? Ese día yo estaba leyendo una historia de Jesús, en donde Jesús tiene que hablar con sus discípulos y en una conversación que tiene con ellos dice unas palabras que se sienten muy duras, tendría que dar muchísimo contexto, ¿verdad? Pero dice estas palabras, dice, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Ok, óyeme, ¿tienen tan poca fe? O que no puede ser posible. Claro, él venía de haberles entregado empoderado, los había empoderado a ellos para que fuesen, para que viajaran, para que pudiesen llevar el mensaje, para que pudiesen actuar en milagros, en este tipo de expresiones, okay, de la fe cristiana, para que pudiesen llevar ese mensaje que Jesús tenía y que le había dicho a ellos, vayan y llévenlo. O sea, ya se los había dicho. Y ya lo habían probado. O sea, ya se dieron cuenta que era verdad, que era cierto. Habían visto a Jesús sanando infinidad de personas. Habían visto a Jesús haciendo cosas increíbles, en fin. Y parece que su fe no era suficiente. Entonces, o sea, no habían visto suficiente. No sé, el punto es que Jesús le dice, ¿hasta cuándo? Y para mí fue una gran reflexión, porque para mí fue, sí, Jesús, okay, tiene que estar recordándolo. Si Jesús tiene que estar sacudiendo, desafiando, retando a su equipo, pues yo me quedo tranquilo entonces. Yo digo, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Haces las paces con eso. Hago las paces con esto porque entonces entiendo que esta es parte de la chamba de un líder. Y al mismo tiempo también aprendía yo de Jesús llamando la atención de los discípulos de una manera adecuada, definitivamente, okay, pero no teniendo temor de confrontar cuando hay actitudes
que no están siendo las adecuadas. ¿Ok? Cuando le está faltando al equipo. A este equipo le está faltando. En este caso les estaba faltando fe. ¿Ok? Pero puede ser que a tu equipo le esté faltando, no sé, ritmo, le esté faltando disciplina, compromiso. Exacto. Entonces, en eso, él les llama la atención. Pero yo entendía también, mírame, aquí tengo enfrente al mayor líder que el mundo haya conocido, que la historia haya conocido. Y él está en esas conversaciones con sus discípulos. Entonces, esto, como decías tú, hacemos la paz con esto, o sea, entendemos que esta es parte de la chamba, ¿está bien? Y claro que entraríamos en otras conversaciones si decimos, pero siempre, pero y si la persona y recurre, es otra historia, es otra conversación, pero en términos generales, sí, chamba del líder tiene que ser estar recordando cuál es esa cultura, recordando qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo lo hacemos, ¿ok? Y pues no se vale cansarse. O sea, lo que está en el fondo es, si hay algo como líderes que no debemos dejar de hacer, es eso. Exactamente. O sea, si hay alguna cosa que tú dices, a ver, tú sabes, ¿no? Como líderes andamos viendo qué dejamos de hacer en el sentido positivo de la expresión. Obviamente, enfocarte en tus áreas de fortaleza, no puedes hacer todo, tienes que aprender a delegar, pero si hay algo que no debemos de delegar, es esto. Así es. Es el permear, es el decir, es el señalar, es el corregir, ¿verdad? Así es. Cuando se trata de cultura. Y yo ahorita decía que no te puedes cansar, o sea, te cansas, al final del día te puedes cansar, está bien, pero descansa. O sea, tienes 24 horas para descansar. Descansa y vuelve a echarle ganas otra vez, está bien, porque definitivamente es una chamba principal de todo líder. Entonces hay que tener celo, amigos, hay que estar en paz con eso, es señalar. De hecho, una de las cosas cuando se trata de desarrollo de liderazgo, porque estamos hablando de cultura y de liderazgo, ¿verdad? Y ahorita como que vamos a hacer una transición al tema de liderazgo, es eso, es señalar. Cuando hay algo, o sea, en el desarrollo, algo clave en el desarrollo de liderazgo es señalar. Sabes algo que no está sucediendo como debería suceder y lo señalas. Y ese señalamiento se convierte en materia prima, en carnita, en oro pulido para esa persona que estás desarrollando. Y es triste como perdemos oportunidades de ayudar a las personas a crecer justamente porque no señalamos eso. Pero el señalarlo, mira, una persona que está realmente comprometida con su crecimiento quiere que le señalen cosas, quiere que le digan dónde tiene que apretar, dónde tiene que amarrar. Es incómodo, sí es incómodo, pero esa persona si está comprometida con su crecimiento, si es una persona que está en ese camino de madurez, de seguridad, de desarrollar seguridad interna, en fin, mírame, va a estar en paz y va a agradecerte que lo hagas, que lo señales. Y eso es parte de lo que conforma la cultura y específicamente hablando de un tema de liderazgo. Porque cuando hablamos, Fer, de cultura saludable de liderazgo, hablamos básicamente de esos líderes, ¿ok? Que están siendo líderes dignos de ser seguidos, que ya es un tema que hemos hablado acá, ¿ok? Esos líderes que están con las manos abiertas, esos líderes que están con una actitud de servicio. Entonces tiene pues mucho que ver con eso. Y por ejemplo, hablando de liderazgo, eso tiene que ver con ese líder digno de ser seguido. Nosotros hemos definido dentro de nuestra definición de liderazgo esto de hacer que las cosas sucedan, esto de hacer las cosas a través de otros, porque en ese a través de otros involucramos a otros y los ayudamos a crecer. Y es parte de lo que queremos hablar el día de hoy con ustedes y es esto, o sea, ¿cuál es la base para sostener eso? ¿Cuál dirías tú que es la base para sostener esa cultura de liderazgo en una organización? Sí, yo diría más que la base y creo que podemos hablar desde allí, más que la base para sostener esa cultura de liderazgo, yo daría pasos más atrás y diría, ¿cuál es la base o el fundamento de ese liderazgo saludable? ¿Ok? ¿Cuál es ese fundamento, esa base que tiene todo líder saludable? Para mí es el carácter. Y cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de tú sabes, levantar la voz, de poner la cara enojada. Poner la cara enojada y tú sabes, aquí mis chicharrones son los que más truenan. No es eso. Y que nosotros, de alguna manera, nos hemos equivocado con respecto a eso. Sí. Porque, Fer, tú puedes recordar cuando uno estaba en la universidad y llegaba ese profesor allí medio mal encarado, tal vez gritón, desafiante, con exámenes muy difíciles. Uno decía, híjole, ese hombre tiene un carácter sumamente fuerte. Y cuando vemos a alguien que es así difícil, decimos tiene un carácter fuerte, pero no es eso un carácter fuerte. Y a mí me gusta que partamos de ahí, de esa base, de una definición clara, concreta y precisa del carácter. Porque no solo también lo hemos
conectado el carácter con rudeza. Vamos a encerrarlo en esa palabra rudeza. Así es. Pero también con firmeza, en el sentido de que no, esa persona sabe lo que quiere, entonces tiene un carácter fuerte, o tiene un carácter, tú sabes, un buen carácter. ¿Qué es carácter? Carácter, Fer, a mí me gusta entenderlo de esta manera. Carácter es una combinación de características internas, tales como integridad, responsabilidad, perseverancia, disciplina, respeto por la verdad, compasión, ¿sabes? Ese tipo de características que al final del día son características internas. Entonces, cuando yo puedo encontrar la combinación de esas características presentes en la vida de alguien, estoy hablando de su carácter. O ausentes en la vida de alguien, también estoy hablando de su carácter. Entonces, el entender el carácter como la combinación de estas características, integridad, responsabilidad, respeto por la verdad, perseverancia, disciplina, esa combinación de características en la vida de alguien me habla de su carácter. Bien. Entonces es una combinación de virtudes, dirías, de valores, ¿verdad? Porque lo que acabas de describir tiene que ver con eso, ¿no? Así es. Virtudes, valores. Y cuando están presentes en la vida de alguien, dices, es una persona que tiene un carácter. Ahora, hay algo interesante. Yo te he escuchado hablar acerca de tipos de carácter. Así es. Háblanos un poquito acerca de eso. Sí, yo puedo entender el carácter desde este lugar, desde diferentes tipos de carácter, como dices tú, en donde está el carácter fuerte, está el carácter débil, está el carácter mediocre, y permíteme explicarme un poco acerca de qué estoy hablando. Mira, cuando hablo de un carácter fuerte, es ese tipo de persona en donde las características que acabamos de hablar, esa combinación de características, están presentes en la gran mayoría de las veces. O sea, están muy presentes. Es una persona que con bastante frecuencia actúa con integridad, es una persona que respeta la verdad constantemente, es una persona que prioriza a otros antes que a él mismo, y cuando no lo hace, o a ella misma, y cuando no lo hace, ¿verdad? Fácilmente cae en cuenta de esto. Fácilmente dice, híjole, entonces esas características están presentes la mayor cantidad de tiempo y en esa persona. Me gusta eso que dices de la mayor cantidad de tiempo, porque no estás buscando algo que es todo el tiempo. Tú sabes, ¿no? Somos a veces muy radicales. De hecho, hemos hablado acerca de eso con respecto de a dónde viene la autoridad de un líder. ¿Viene de la perfección? Pues no, y en un ratito hablamos acerca de eso, ¿no? Pero el punto es, carácter fuerte es esa combinación de características muy presentes, muy, muy presentes. El carácter débil es esa misma combinación de características, ¿verdad? Pero ya no tan presentes. O sea, se presentan por allí. Bueno, él comienza con brío y termina con escalofrío. Y la disciplina, pues, a veces sí, a veces no. Es una persona muy inconstante, tú no sabes si realmente va a responder, tú no sabes si realmente la va a hacer o no. La verdad, bueno, ¿será verdad lo que está diciendo? Porque él le gusta jugar con la verdad en términos de que siente que la verdad es flexible. Me hiciste acordar de la frase de un cuate hace poquito y dice, le duró la disciplina lo que duró la membresía en el gimnasio. Así es. Entonces, fíjate, ese tipo de persona, ¿verdad?, en donde las características internas no están tan presentes, ¿verdad?, sino que salen por ahí de vez en cuando, es una persona con carácter débil. Ahora, si tú me dices, pero falta un carácter, el carácter mediocre, ese para mí es del que hay que cuidarse. Porque una persona con carácter mediocre es una persona que tiene esas características o hace uso de esas características internas solo cuando quiere algo a cambio. Hace uso de esas características internas para alcanzar algo, por un beneficio, por algo que él quiere o ella quiere obtener. Entonces, en esas ocasiones es íntegro, respeta la verdad, es compasivo. ¿Sí, viste? O sea, manipula. Hasta cierto punto, porque está mostrando algo que verdaderamente no es. Sí, su motivación es otra. Así es, sino que quiere, y lo vemos fácilmente, por ejemplo, Fer, no sé, hay una promoción dentro de la organización, o hay, ponle una promoción, o no sé, un regalo, o lo que sea que estén hablando. Y las características son trabajo en equipo, y las características son una persona disciplinada, una persona organizada, en fin. Y tú ves a una persona que jamás le había importado a nadie del equipo y de repente preocuparse, óyeme, Emiliano, ¿cómo estás? Cuéntame, o sea, ¿cómo te puedo servir? ¿Ok? Óyeme, Ronnie, dime, óyeme, tú sabes, yo estoy aquí para servirte, ¿no? ¿Cuándo? Y lo ven como bicho raro, como que, a ver,
¿qué le pasó a este señor? ¿Verdad? ¿Por qué está actuando de esa manera cuando nunca antes lo hacía? Nunca antes se preocupaba por el equipo y ahora sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque él se enteró que hay una promoción y que los criterios tienen que ver con esto. Entonces quiere algo a cambio. Quiere algo a cambio. Ese es un carácter mediocre. Yo, si te soy honesto, Fer, cuando yo empiezo a abordar este tipo de temas y a entender este tipo de temas, era una persona con carácter mediocre. Yo no hacía nada sin que no le viese el queso a la tostada, ¿verdad? No daba puntadas sin dedal, no daba pasos sin guarache. Entonces era, sí, o sea, y era mi realidad, no me había dado cuenta hasta que un día alguien me confronta y me dice, ¿sabes que eso es carácter mediocre? Y yo me saqué de onda, porque ¿quién le gusta que le digan que tiene un carácter mediocre? Ahora, la buena noticia es que tú puedes desarrollar tu carácter. Tú puedes hacer que tu carácter sea débil o sea mediocre, puede llegar a ser un carácter fuerte, perseguir esto. Entonces, definitivamente, el tenerlo claro para mí fue muy importante. Entonces, nuestra meta como líderes en eso de crear una cultura saludable de liderazgo es poder desarrollar un liderazgo basado en carácter. Prácticamente lo que estamos hablando es eso. O sea, tú quieres construir una organización irresistible, ¿no? Una empresa que va hacia adelante, que tiene una cultura saludable de liderazgo, necesitas desarrollar líderes basados en carácter. Con carácter fuerte. Con carácter fuerte, así es. Que entienden que el carácter es el fundamento del liderazgo y entonces trabajan para tener un carácter fuerte. Porque el punto con esto, amigos, a los que somos del mundo de la iglesia, ¿verdad? Es que nosotros hemos levantado liderazgos en nuestra industria, ¿verdad? Basados no en carácter, sino basados en habilidades, en dones. ¿Viste? Sí. Entonces, si alguien tiene cierto tipo de dones, ok, órale, wow. Entonces, admiramos su capacidad para enseñar, admiramos su capacidad para componer, para cantar, admiramos su capacidad para aconsejar, a lo mejor a aquellas personas que tienen un giro más, un giro más de una expresión más espiritual no sería la palabra, sería de un corte más, ¿cómo llamarlo? Místico. No sé si la palabra es místico porque puede ser ofensivo. De experiencias. Así es, de experiencias. Así me gusta eso. Personas que a lo mejor la expresión de la fe está muy conectada con el tema de experiencias sobrenaturales, el tema probablemente de profecía, de sanidades, de milagros, en fin. Entonces le damos un lugar de gran liderazgo y de gran admiración a alguien que tiene este tipo de expresiones, ¿ok? O de dones, que actúa en estos dones. Y el asunto es que eso no tiene ningún mérito, porque los dones son dados por Dios, ¿verdad? Entonces no me garantiza a mí que esa sea una persona realmente confiable. Pero cuando yo estoy hablando de un líder basado en carácter, que estoy hablando verdaderamente de los frutos, ¿okay? Estoy hablando realmente de una persona que tiene una fibra, una estabilidad que ha desarrollado con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿okay? Pero en donde tú puedes confiar en él, confiar en ella, porque es una persona íntegra, es una persona de una pieza, es una persona comprometida, responsable, disciplinada. ¿Sí viste? Sí, que justo esa es la palabra clave, ¿no? Yo pienso que el carácter al final del día, todos queremos esa cultura, o esos líderes con carácter en nuestros equipos. ¿Por qué? Porque son personas confiables. O sea, tú quieres que el día de mañana, a quienes tenemos hijos, el mentor que tenga tu hijo o tu hija, ¿verdad? Sea una persona. Tú quieres eso. Con carácter. Sí, así es, tú quieres. Porque sabes que lo que le va a decir, lo que va a aconsejar, pues va a ser algo bueno. Así es. Para él. Entonces, amigos, tú dijiste ahorita una frase que me da pie para hablar de lo que vamos a hablar en el próximo episodio y tiene que ver con de dónde viene nuestra autoridad. Si de la perfección y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero para cerrar el día de hoy quiero hacerte una pregunta. Hablaste del carácter mediocre. ¿Cómo identificas un carácter mediocre? O sea, lo digo porque puede ser difícil identificar un carácter mediocre. Quizá no te das cuenta a la primera, ¿no? Pienso que, porque tú sabes, la motivación, pues no es algo que no es algo palpable, evidente, la motivación que alguien puede tener. Tú ves el comportamiento de alguien, pero no necesariamente ves su motivación. Entonces me pregunto, ¿cómo identificar ese carácter mediocre? Yo pienso, Fer, y estás hablando de un punto muy, muy importante, que si bien no es la única manera, pero creo que para poder
conocer el carácter de alguien, necesitas darte el tiempo para interactuar con esa persona, para poder recorrer camino con esa persona y poder ver qué tan consistente es, ¿okay? Qué tanta consistencia tiene en el tiempo. Y eso va a ser muy difícil que lo podamos apreciar sin el factor tiempo. Va a ser muy difícil, porque si no vamos a hacer juicios a la ligera. ligera, así es. Ahora, yo creo entonces, volviendo a la pregunta, que el tema de el tiempo te lo permite, la consistencia te lo permite. Y fíjate, Fer, si me pongo a pensar un poco más en esto, también te lo permite ver su pasado. Es lo que Henry Cloud habla de Estela, ¿ok? Y fíjate que ahorita, a través de la pregunta que me acabas de hacer, y que está padre, ¿verdad? Porque podemos tener esta conversación de esta manera, yo puedo recordar a Cloud hablando de una Estela que todos nosotros tenemos, y que de un lado tiene que ver con relaciones y de otro lado tiene que ver con resultados. Entonces, si tú quieres ver cuál es la Estela, o quieres conocer, el carácter de alguien, tienes que ver su Estela. Mira su Estela. ¿Qué significa eso? Hay atrás, porque ahí no puedes mover el pasado, ¿verdad? Cuando miras hacia atrás, hay relaciones construidas, relaciones estables, gente que se siente agradecida, gente que se siente mejor porque en algún momento de su vida interactuó con esta otra persona, o no, al contrario, hay gente muy herida, gente muy lastimada, gente que se ha sentido manipulada, o que se han sentido disminuidos debido a la interacción con esta persona. ¿Cómo están las relaciones de esa persona? Y por otra parte, sus resultados. ¿Cómo están sus resultados? El lugar en donde él llegó lo dejó mejor que como lo encontró. Logró metas, impactó de una manera positiva ese sitio, ese proyecto, esa organización. Entonces, yo pienso que allí podemos nosotros entender. Pues es una gran herramienta. Es una gran herramienta. Ver la Estela. Amigos, estamos cerrando este episodio de esta manera. Hemos hablado acerca de cómo construir una organización irresistible y hablamos de que eso, para construir una organización así, un equipo de trabajo así, necesitas tener una cultura. Dijimos, primero que nada, crear una cultura saludable de liderazgo, en donde ese liderazgo se sostiene principalmente sobre el carácter. Ese conjunto de características internas, virtudes, valores que una persona tiene, ¿verdad? Y que nuestro rol principal como líderes es desarrollar una red de líderes en tu equipo, en tu organización, un conjunto de líderes que tienen un carácter fuerte, es decir, que esta combinación de características están presentes la mayor parte del tiempo. Y qué padre, Fer, que podamos hablar acerca de eso y sobre todo en el mundo en el que nos movemos nosotros, que es el mundo de la iglesia, lo que hablamos hace un momento, porque por muchos años, se levantó, se colocó en un lugar de muchísima admiración aquellos líderes que estaban montados, ¿verdad?, sobre un tema de dones, de habilidades, de capacidades, pero ahí de carisma, ahí la verdad no hay mucha profundidad, porque eso me refiero con respecto a la persona, ¿verdad? Porque en el ejercicio de los dones, pues otra vez, los dones vienen de Dios. Los que estamos en esta conversación, que somos seguidores de Jesús, lo podemos entender muy bien. Entonces el punto es, no, vamos a trabajar con esto y a trabajar con Dios para que Él forme su carácter en nosotros. Es ese tipo de carácter. Y así se sostendrá tu organización, con un liderazgo basado en carácter. Totalmente. Amigo, gracias Cachaquito por compartir tanta sabiduría. Wow, es que tú no te das cuenta que aquí hay algo como que es increíble lo que sucede acá. Amigos, gracias por escuchar. Recuerden, compartan este episodio, compartan allí lo que están escuchando, lo que están aprendiendo, sus reflexiones, háganos preguntas. Queremos hablar de lo que es realmente importante, relevante para ustedes. Así que no dejen de escribirnos, no dejes de compartir. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast, de esta conversación. Así es. Influencia e impacto.